Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es David y hoy quiero compartir con ustedes un caso realmente inquietante. Según las estadísticas, aproximadamente el 30% de los crímenes violentos en el mundo quedan sin resolver, a pesar de que la tecnología y las técnicas de investigación han avanzado a pasos agigantados, y de que existen extensas bases de datos de ADN. Generalmente, la mayoría de estos crímenes se resuelven gracias a pistas que aparecen rápidamente, pero hay casos que pueden tardar años, e incluso décadas, en llegar a una conclusión y en los que el culpable finalmente recibe su merecido. Un caso que resulta particularmente fascinante, aunque trágico, es el de Ellen Ray Greenberg. A lo largo de los años de investigación, este caso apenas ha avanzado, presentando numerosas irregularidades y dejando a todos con más preguntas que respuestas. El brutal asesinato de esta joven mujer sigue siendo un misterio. Lo más sorprendente es que la investigación parece esforzarse en demostrar que la alegre Ellen, quien estaba emocionadamente planeando su propia boda, de repente decidió poner fin a su vida. Pero, ¿quién es realmente Ellen Ray Greenberg? Ellen nació en Nueva York en junio de 1993, en el seno de la familia Greenberg, formada por sus padres, Santa y George. Ella era la única hija, creciendo rodeada de amor y cuidados. Durante su etapa en la secundaria, Ellen se destacó en deportes de equipo, mostrando potencial como una atleta prometedora. Era una niña activa, inquieta y sociable, pero también se dedicaba a sus estudios, especialmente en las materias de humanidades. Después de graduarse de la secundaria, Ellen se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde obtuvo un título en Relaciones Públicas. Sin embargo, al empezar a trabajar en su campo, se dio cuenta de que eso no era lo que realmente deseaba para su vida. Así que, mientras trabajaba, decidió inscribirse en la modalidad a distancia de un instituto pedagógico. Unos años después, logró defender su diploma con gran éxito y se mudó a Filadelfia, donde consiguió un trabajo como maestra de secundaria en una escuela local. Según sus familiares, la vida de Ellen iba de maravilla. Estaba llena de entusiasmo. Tenía grandes planes para el futuro y adoraba su trabajo con los estudiantes más pequeños. En ese tiempo, conoció a un chico con quien comenzó una apasionada relación, y pronto empezaron a preparar su boda. El afortunado era un joven llamado Samuel, o simplemente Sam Goldberg, quien provenía de una familia acomodada y conocida en la ciudad. Sus padres tenían un gran negocio y su tío era reconocido como uno de los mejores abogados del estado. Sam y Ellen se conocieron en 2009 en una fiesta gracias a amigos en común, y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Esa conexión amistosa rápidamente se transformó en una relación romántica que fue creciendo a gran velocidad. Pronto decidieron mudarse juntos, y en la víspera de 2011, Sam le propuso matrimonio, lo que fue un regalo maravilloso para el año nuevo. Le regaló un hermoso anillo de diamantes y la pareja comenzó a preparar su boda, que estaba programada para la primavera de ese mismo año. Las familias de ambos recibieron la noticia con alegría, y parecía que nada podría interponerse en la felicidad de los enamorados. Ellen se sumergió en los preparativos de la boda, haciendo listas de invitados, enviando invitaciones, eligiendo el lugar y la decoración del evento, y probándose vestidos de novia, intentando crear la imagen perfecta y planificando la luna de miel. Curiosamente, casi todos estos asuntos los manejó ella sola, y Sam no participaba mucho en el proceso, aunque sus seres queridos no le dieron demasiada importancia a esto, y Ellen nunca se quejó. Sin embargo, había ciertas rarezas que todos comenzaron a notar solo después de la tragedia. En enero de 2011, el clima en la ciudad era muy frío y nevado. El 26 de enero, Ellen fue a trabajar a la escuela como de costumbre, pero cerca del mediodía, un fuerte viento y una tormenta de nieve hicieron que se cancelaran las clases y tanto estudiantes como profesores fueran enviados a casa. Ellen regresó al apartamento que compartía con Sam, en un complejo acogedor situado en una de las zonas tranquilas de la ciudad. Poco después, Sam también llegó a casa. Según informes, ese día la pareja tuvo una discusión, un detalle que Sam mencionó de pasada, pero luego negó. Alrededor de las 5 de la tarde, Sam decidió ir al gimnasio que estaba en el mismo complejo de apartamentos. Estuvo fuera menos de una hora, pero cuando regresó,
No pudo entrar a su apartamento porque la puerta estaba cerrada desde adentro. Primero, Sam llamó a la puerta con mucha fuerza y de manera insistente, como si su vida dependiera de ello. Luego, comenzó a gritar el nombre de su prometida, Ellen, lo que atrajo la atención de algunos vecinos curiosos que estaban en sus apartamentos. Después de un rato, cuando no recibió respuesta, comenzó a llamarla por teléfono y a enviarle mensajes, pero todo seguía en silencio. A pesar de sus gritos y golpes, el único sonido que se escuchaba era el timbre del teléfono sonando dentro del apartamento. Desesperado, Sam decidió bajar al primer piso para pedir ayuda al guardia de seguridad del edificio. Le explicó la situación, rogándole que le ayudara a abrir la puerta. Pero el guardia le informó que no tenía la autoridad para hacerlo y que no podía abandonar su puesto según las instrucciones que le habían dado. Sin otra opción, Sam regresó a su piso y decidió que debía actuar por su cuenta. Con toda su fuerza, se lanzó contra la puerta, y en su primer intento logró romper el pestillo. El interior estaba en un silencio inquietante. Ellen no respondió a sus llamados. Cuando finalmente entró en la cocina, se encontró con una escena horrible. Su prometida estaba sentada en el suelo, apoyada contra la puerta del gabinete. Su cuerpo estaba lleno de cortes producidos por un cuchillo y su ropa estaba manchada de sangre. Sin perder un segundo, Sam llamó a los servicios de emergencia, describiendo la situación con una voz temblorosa. Cuando le pidieron que verificara si Ellen tenía pulso, su reacción fue extraña. Preguntó varias veces si realmente era necesario hacer eso. Luego, un silencio inquietante se apoderó de la línea. De repente, Sam mencionó que había un cuchillo clavado en el pecho de Ellen, algo que supuestamente no había notado antes. También añadió que Ellen estaba claramente muerta. Cuando llegaron los policías al lugar, se mostraron sorprendidos y comentaron que nunca habían visto algo así en todos sus años de servicio. La puerta estaba efectivamente cerrada por dentro con un pestillo que Sam había derribado con su hombro, y no había signos de entrada forzada ni de la presencia de intrusos en el apartamento. Nada había sido robado. Todas las pertenencias de valor y el dinero seguían en su lugar, y no había evidencia de que alguien hubiera buscado o tocado algo. Pero lo más intrigante comenzó cuando examinaron el cuerpo de Ellen. No había señales de lucha o de intentos de defensa, como si todo hubiera ocurrido de forma repentina y la víctima no hubiera tenido tiempo de reaccionar. Su cuerpo presentaba alrededor de 2 docenas de heridas de cuchillo de diferentes profundidades, y el golpe final fue directo al corazón, que le costó la vida. Más adelante, hablaremos sobre la evidente negligencia con la que se examinó la escena del crimen y el cuerpo de la fallecida, ya que esta falta de atención permitió que mucha evidencia se pasara por alto y que un posible culpable continuara suelto. Pero aún más extraño fue el comportamiento de la policía, que antes incluso de realizar un examen médico, ya suponía que Ellen había tomado esta decisión por sí misma. Se mencionaron ataques de pánico, visitas a un psicólogo y medicamentos recetados, todo esto en favor de la versión de un suicidio. Ellen había comenzado a sufrir de trastorno de ansiedad y ataques de pánico, lo que había llevado a que buscara ayuda profesional. La situación era tan grave que el especialista le recetó 2 medicamentos, que ella tomaba de manera regular para manejar su ansiedad. Sin embargo, el psicólogo más tarde informaría que ninguno de esos medicamentos, ni en conjunto ni por separado, podía haber agravado el estado mental de Ellen ni inducirla a tener pensamientos de muerte. Además, el especialista también destacó que, a pesar de su ansiedad, la paciente nunca había manifestado tales pensamientos. Sus amigos y compañeros notaron que, después de que Ellen y Sam comenzaron a vivir juntos, su comportamiento cambió drásticamente. La joven se volvió más ansiosa y, casi por completo, dejó de tomar decisiones por sí misma. En cada situación, decía que necesitaba consultarlo con su prometido antes de dar una respuesta. Sus padres también notaron este cambio, pero cada vez que Ellen intentaba hablarles sobre su difícil estado emocional, siempre añadía que Sam no tenía nada que ver con ello. 3 semanas antes de la tragedia, Ellen le confesó a su madre que quería dejar la escuela, abandonar todo y regresar a casa con ellos. Su madre, sorprendida, le aseguró que siempre podría volver a casa y que la recibirían sin cuestionamientos. Sin embargo, Ellen nunca volvió a tocar ese tema. Posteriormente,
Surgió la hipótesis de que, tras mudarse juntos, Sam podría haber comenzado a mostrar comportamientos violentos hacia Ellen, y ella se encontraba asustada, temerosa de contarle a alguien sobre su situación. El psicólogo que consultó Ellen no confirmó ni desmintió esta versión, pero observó que la joven tenía dificultades para articular y expresar lo que realmente sentía y lo que la atormentaba. Era como si quisiera compartir algo muy importante, pero el miedo que la invadía era mucho más fuerte que su deseo de hablar. Desde el principio, este caso inusual planteó muchas preguntas, pero lo más curioso es que nadie parecía interesado en buscar respuestas. La negligencia con la que se llevó a cabo la investigación de la escena del crimen y del cuerpo es simplemente asombrosa. Muchos hechos, circunstancias y evidencias fueron ignorados y se perdieron irremediablemente, lo que hizo imposible reconstruir la imagen completa de lo que había sucedido. Para empezar, en las manos de la víctima no se encontraron lesiones típicas de defensa personal, lo que sugiere que Ellen no intentó protegerse. Sin embargo, su cuerpo mostraba numerosos hematomas que, según el grado de curación, parecían haber sido recibidos varias semanas antes de su muerte. Su prometido, Sam, explicó que estos moretones eran probablemente el resultado de jugar deportes en equipo, pero los padres de Ellen aseguraron que su hija no había ido a gimnasios ni parques por un largo tiempo, debido a la carga de trabajo y los intensos preparativos para su boda. No se encontró ninguna nota de suicidio, y Ellen parecía más bien una víctima de una brutal masacre. A pesar de esto, casi de inmediato se propuso la versión de que había tomado la decisión de acabar con su vida. Además, en la mesa de la cocina había especias y una tabla de cortar, lo que según la lógica de los investigadores significaba que Ellen había comenzado a preparar la cena. Pero de repente cambió de idea y decidió quitarse la vida con un cuchillo. Como ya mencioné, el cuerpo de la víctima presentaba alrededor de 2 docenas de heridas penetrantes de distintas profundidades, y la autopsia reveló que 10 de ellas habían sido infligidas por la espalda. Esto sugiere que si Ellen fue atacada por detrás, algunas de esas heridas debieron ser lo suficientemente graves como para incapacitarla, impidiendo que pudiera moverse o defenderse. Es prácticamente imposible infligirse tales heridas y luego clavarse un cuchillo hasta el fondo del corazón. Esto llevó a los expertos médicos a cuestionar la causa de muerte inicialmente anunciada. Sin embargo, a pesar de este análisis, la investigación continuó insistiendo en la versión anterior y se negó a abrir un procedimiento penal. El principal argumento para esto fue la ausencia de rastros de extraños en el apartamento y la falta de signos de defensa personal. Curiosamente, también había dudas sobre la posibilidad de que alguien hubiera entrado en el apartamento, ya que el pestillo en la parte interna de la puerta era bastante peculiar. Podía cerrarse desde afuera, pero no completamente. Si el pestillo hubiera estado completamente cerrado desde adentro, habría sido imposible abrirlo con un solo golpe de hombro sin dañar el marco de la puerta. Sin embargo, por la naturaleza del daño, parecía que el pestillo estaba cerrado solo parcialmente, lo que podría haber sido hecho desde el exterior. A pesar de que el cónyuge o pareja suele ser el principal sospechoso en este tipo de casos, Sam siempre se mantuvo por encima de toda sospecha. No se le presentaron cargos y solo fue interrogado en la estación el día del incidente, en presencia de su tío, quien, como ya se mencionó, era un abogado conocido e influyente. Además, la reconstrucción de los eventos de ese día se basó únicamente en las palabras de Sam Goldberg, quien en ocasiones se contradijo en su propio testimonio, pero justificó sus confusiones como estrés. Los vecinos solo confirmaron que escucharon los golpes y gritos de un chico que no podía entrar al apartamento y que llamaba a su prometida. Pero eso fue todo. Sam afirmó durante su testimonio que fue a buscar ayuda del guardia de seguridad y que éste subió con él y vio cómo él rompía la puerta. Pero el guardia negó esta información, diciendo que no había dejado su puesto. Extrañamente, la investigación no volvió a abordar este tema, considerándolo irrelevante. Solo se revisó una grabación de una cámara de vigilancia que daba acceso al gimnasio, la cual mostraba a Sam caminando hacia el gimnasio y luego regresando. Sin embargo, en el intervalo entre estos dos eventos, pudo haber salido por otra entrada y luego regresar al gimnasio de la misma manera. No obstante, su coartada no fue verificada,
y no se buscó a testigos que pudieran confirmar que realmente había estado haciendo ejercicio o desmentirlo. Ni siquiera se buscó a fondo. Sam no llamó a la policía hasta una hora después de haber encontrado la puerta cerrada y a su prometida sin responder a sus golpes y gritos. Además, el oficial que atendió la llamada notó que Sam actuaba de una manera bastante extraña. A pesar de que estaba gritando y llorando, el especialista en la escena pensó que su pánico era fingido, ya que Samuel parecía lo suficientemente calmado para responder a las preguntas, y su voz no temblaba cuando se le pidió que iniciara las maniobras de reanimación. Primero dudó de la necesidad de hacerlo, luego se tranquilizó un poco y, finalmente, mencionó que había un cuchillo clavado en el pecho de su novia, algo que supuestamente no había notado antes. Es interesante mencionar que antes de llamar a la policía, el chico se comunicó con sus padres y su tío, que era abogado, y este último llegó al apartamento antes que la policía. Como ya se mencionó, Sam fue a la estación con su tío. Al día siguiente, Sam regresó al departamento sellado con el mismo tío para recoger algunas pertenencias personales y salió con todos los gadgets de Ellen. Se llevaron 2 laptops, un teléfono y una tablet de la fallecida. Cuando la investigación decidió revisar estos dispositivos unos días después, se descubrió que las búsquedas incluían temas relacionados con la muerte voluntaria. Los policías que llegaron a la escena hicieron una inspección superficial y concluyeron que Ellen había tomado su propia vida. A pesar de que surgieron nuevos detalles, se negaron a cambiar su veredicto. No se pudo establecer el orden de las heridas, pero lo que sí se sabía con certeza era que el golpe final fue directo al corazón. El médico forense que llevó a cabo la autopsia encontró todo esto muy extraño y decidió realizar su propia investigación adicional, enviando una muestra de la columna vertebral de la fallecida a un especialista altamente capacitado que pudiera ofrecer un diagnóstico sobre la integridad de la médula espinal. Si la médula espinal estaba dañada, significaría que Ellen estaría paralizada y, por tanto, no podría haberse apuñalado en el corazón. Sin embargo, pronto el experto cambió de opinión de manera misteriosa y abandonó su investigación, afirmando que, según su informe, la médula espinal no había sido dañada. Curiosamente, el propio informe nunca fue adjuntado a los materiales del caso. Tampoco a nadie le preocupó que, a pesar de las numerosas y extensas heridas en el cuerpo de Ellen, hubiera muy poco sangre en el lugar, lo que podría indicar que alguien había limpiado el área. Pero nadie se molestó en buscar posibles marcas que pudieran haber sido lavadas. El luminol, que se utiliza en casos como este, fue simplemente ignorado. La basura del apartamento tampoco fue revisada, y si había alguna evidencia en ella, se perdió para siempre. Los desgraciados padres de Ellen fueron informados de la muerte de su única hija por la familia Goldberg, ya que fueron los primeros en llegar a la escena. La familia de Ellen vivía a unas pocas cientos de millas de distancia, pero llegaron lo más rápido que pudieron. Santa y George no podían creer lo que estaba sucediendo y negaban rotundamente que su hija hubiera decidido quitarse la vida. Sin embargo, los padres desconsolados nunca recibieron una respuesta clara a la pregunta de qué había pasado esa noche con su hija. Solo un frío informe y la negativa a iniciar un proceso penal. Ante esto, los Greenberg decidieron llevar a cabo su propia investigación con la ayuda de especialistas independientes. Pronto se pusieron en contacto con un detective privado que ofreció su ayuda de forma gratuita, ya que él mismo quería entender este confuso caso. El detective revisó los materiales y llegó a la conclusión de que el cuerpo de Ellen había sido movido después de su muerte. Esto se evidenció por un rastro de sangre seca que iba desde su nariz hacia su oído. Pero Ellen fue encontrada en una posición sentada, así que la sangre no podría haber fluido de esa manera. Además, encontró manchas en el suelo que parecían marcas de arrastre. También, tras un segundo recuerdo, el guardia recordó que Sam, quien había pedido ayuda, llevaba puesto un chándal y dijo que había regresado del gimnasio, pero estaba usando botas y no tenía una bolsa con un cambio de zapatos. A pesar de estas nuevas evidencias y testimonios de testigos, los padres de la fallecida nuevamente fueron rechazados en su solicitud de abrir un caso criminal o continuar con la investigación. Incluso les negaron el acceso a los archivos del caso, incluyendo la grabación de la llamada de Sam a la policía y las grabaciones de vigilancia que mostraban el momento en que caminó hacia el gimnasio y luego regresó.
4 años más tarde, un nuevo oficial joven se unió al departamento del condado. La unidad de homicidios, al tomar la posición de fiscal asistente, había escuchado hablar de este extraño caso sin resolver mientras aún estudiaba en la universidad. Ahora, decidido a descubrir la verdad, se puso a investigar los materiales de los archivos. Su atención se centró en una herida en la parte posterior de la cabeza, que podría ser la primera pista que indicara que Ellen había sido atacada por detrás, cuando menos lo esperaba. También le llamó la atención que, aunque se mencionaba que no había lesiones en la médula espinal, no había ningún documento oficial que lo confirmara. Todas las intentos de Ada por encontrar algún informe sobre las lesiones en la columna fueron infructuosos, supuestamente. Se había perdido en algún lugar de los archivos. Así que decidió hacer una solicitud formal al Centro de Examen Médico Forense para obtener un duplicado del documento. Al final, resultó que nadie había emitido tal conclusión y que el cuerpo no había sido examinado en busca de lesiones en la médula espinal. Sin embargo, un fragmento de la columna vertebral había sobrevivido de manera milagrosa y podría ser reexaminado. Se trajo a un especialista independiente que determinó que había daños en varios lugares de la médula espinal, lo que significaba que Ellen no podría haberse infligido más heridas a sí misma. Los materiales resultantes fueron entregados a la policía, pero tras revisarlos nuevamente, se negaron a iniciar un procedimiento penal. En 2018, el forense emitió una conclusión oficial que afirmaba que todas las 20 heridas que tenía la fallecida habían sido autoinfligidas, y no había lugar para dudas. La nueva investigación se encontraba, una vez más, en un punto muerto en cuanto a justicia. Los padres, desgarrados por el dolor, contrataron a un nuevo abogado con quien recopilaron todos los documentos, pruebas no registradas anteriormente, hechos y declaraciones de testigos. En 2019, presentaron una nueva demanda contra el forense y los expertos que habían hecho su trabajo de manera inapropiada, llevando al colapso del caso. La primavera siguiente, la demanda fue escuchada y resuelta, pero los juicios nunca comenzaron debido a la pandemia que azotaba al mundo. Se esperaba que el caso fuera reclasificado, pero debido a la negligencia de la policía y los examinadores médicos, así como a la confusión resultante, pruebas cruciales se perdieron de manera irremediable. Los padres de la joven fallecida incluso crearon una página en las redes sociales dedicada a los avances de la investigación, donde compartían materiales oficiales, nuevos detalles y versiones. Amigos, familiares y colegas de Ellen insistían en que ella no podría haberse quitado la vida, y mucho menos de una manera tan atroz. Ellen, en principio, no soportaba la vista de la sangre, le daba asco, y además tenía un umbral de dolor muy bajo, por lo que nunca se había hecho tatuajes ni piercings. En el verano de 2022, el caso fue desestimado nuevamente, pero los Greenberg lograron que lo trasladaran a la oficina del fiscal del distrito, donde una nueva fiscal se hizo cargo de la investigación, que comenzó de nuevo 11 años después de aquellos terribles eventos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la investigación nunca se ha finalizado. ¿Y qué pasó con el destino de Sam? Durante el primer año después de la tragedia, Samuel intentó mantener el contacto con sus suegros, aunque no participó en las investigaciones que ellos habían iniciado. Se negó rotundamente a comunicarse con la policía y parecía desinteresado en el caso. Él mismo se aferraba a la versión oficial de que su prometida se había infligido las heridas fatales. Pronto, Goldberg encontró consuelo en otra chica y, apenas un año después, se casó con ella. Juntos, se mudaron a otro estado y cortaron el contacto con la familia Greenberg. Ahora, él y su esposa están criando a 2 hijos juntos, y Sam trata de no recordar a su fallecida exprometida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Sam responsable de la muerte de Ellen? Gracias por acompañarnos. David estuvo con ustedes. Suscríbanse al canal y no olviden hacer clic en la campanita para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Hasta pronto. Cuídense.